Alabado sea el Señor. Mis amados, Dios le bendiga. Quiero el día de hoy, en el nombre de Jesús, hablar de la Gran Comisión desde el punto de vista que da San Lucas. San Lucas, el médico amado Lucas, escribió, después de haber hecho una investigación de los hechos, de todo lo que pasó con Jesucristo, hizo un tratado para enviárselo al excelentísimo Teófilo. Amén. Entonces, yo quiero leer dos versos del capítulo 24, verso 46 y versículo 47 sobre la Gran Comisión. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra que es vida, que es espíritu, que es poder, que es gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, que aquellos que van a escuchar esta palabra sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, aquí tenemos un pasaje que a mí me parece muy interesante, ya que cuando hablamos de la Gran Comisión siempre hablamos de Mateo, cuando Jesús dijo que id y hacer discípulos a todas las naciones, y de San Lucas, cuando el Señor le dice, gloria al nombre del Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero aquí en Lucas está también el mismo llamado, pero Lucas da unos detalles que a mí me interesa resaltar. Lo primero que dice Lucas, que el Señor le dijo a los discípulos, que gloria al Señor, que se le aparece el Señor, ¿verdad?, en el camino. Dice acá que él se le apareció a varios discípulos en el camino a Emaús y después se le apareció a todos. Y aquí dice que así está escrito y así fue necesario. O sea, Jesús vino cumpliendo las profecías, vino cumpliendo, amén, con la escritura, con lo que está escrito. Entonces, dice que fue escrito y era una necesidad. O sea, Jesús no muere y resucita por algo que no fue planeado. No, eso fue planeado, eso fue hecho por Dios y ya estaba de antemano profetizado que el Cristo había de padecer, había de morir por nuestros pecados, y entonces Jesús vino a cumplir con esas profecías. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea que ya estaba anunciado, había un plan desde antes de la fundación del mundo, y Jesús vino a cumplir con la escritura. Así que Jesús viene y da su vida conforme a lo que ya estaba escrito, si que era necesario que muriese y que resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, en el versículo 47 dice, y que se predicase, fíjese que arriba dice que está escrito y es necesario. Entonces aquí dice y, o sea que está escrito y es necesario que se predique el Evangelio. Está escrito y es necesario. No se predica el Evangelio por molestar a nadie o porque los evangélicos somos muy religiosos. Es una orden del Señor. Está escrito y así es necesario que se predique. Que Jesús muriera y resucitase para cumplir la escritura, pero también es necesario que se anuncie las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso enseña la escritura. Entonces se dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Oiga bien, ¿en qué nombre que se predica? En el nombre de Jesús. Se predica en el nombre de Jesús y se predica el nombre de Jesús también. Se predica en su nombre y se predica el nombre de Jesús. Jesús vino y predicó y anunció el reino de Dios. Ahora nos toca a nosotros también predicar y anunciar el reino de Dios en su nombre. Y el reino de Dios se predica anunciando el nombre de Jesús.
Parece un trabalengua, pero es que nosotros vamos comisionados por Él y vamos en Él, con su autoridad, a anunciar también el nombre de Él, el nombre de Jesús. Entonces aquí dice, y que se predicase en su nombre, con la autoridad de Cristo, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si usted investiga, arrepentirse es cambiar de manera de pensar, ¿verdad? ¿Cambiar de qué? De manera de pensar. El cerebro puede cambiar su manera de pensar, así que arrepentirse es cambiar la manera de pensar. La persona cree que es algo muy fuerte, pero sí se puede cambiar de forma de pensar, y más si es para agradar a Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos, estamos cambiando nuestra manera de pensar, y si nos convertimos, estamos devolviéndonos de un mal camino y volviéndonos a Dios, al redil, al pastor de las ovejas. Entonces, alabado sea el Señor. Dice acá que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que anunciar no que la gente son pecadores, no, sino que hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Todos somos pecadores. El pecado es no dar al blanco, es errar, es equivocarse en cuanto a lo que de Dios, lo que Dios ha demandado. Si nosotros le fallamos a Dios en cualquier cosa, eso es pecado. Entonces, todo aquello que nosotros no hemos hecho bien es pecado. Entonces, todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos somos malos. Me incluyo, yo soy el primero. Pero ¿qué pasa? Hay perdón de pecados para aquella persona que cambia su manera de pensar en cuanto a lo que de Dios se refiere. Usted quizá cree que no necesita a Dios en su vida, y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos recibir ese perdón. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Primero tiene que haber fe para haber arrepentimiento, lógicamente. Tenemos fe, cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a Dios se refiere, nos volvemos a Dios y simplemente Dios nos perdona. Eso es lo que pasa. Entonces tendremos gente mala que se ha arrepentido y se ha convertido y ha recibido perdón. Y tendremos gente mala que no se ha arrepentido, no se ha convertido y no quiere recibir el perdón de Dios. Entonces está rechazando el amor de la verdad. Entonces yo le invito a que reciba el amor de la verdad. No es obligado, no es obligado, si usted quiere, pero le invitamos a que reciba el amor de Dios porque le conviene. Sí, a todos nos conviene recibir el amor de Dios porque nos sana, nos va a levantar. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como águilas. Aleluya. Entonces, ¿qué predica el Evangelio? El arrepentimiento. Vamos a cambiar nuestra manera de actuar y de pensar, vamos a dejar de hacer el mal y recibiremos perdón de pecados. Inmediatamente usted cree en Jesús, recibe el perdón de pecados porque ya de por sí hay un cambio de mentalidad. Hay que arrepentirse y creer en Jesús, o creer en Jesús y arrepentirse. Entonces recibiremos el perdón de los pecados. Eso anuncia el Evangelio. El Evangelio anuncia perdón, reconciliación con Dios. Todos podemos ser perdonados. Todos podemos ser lavados en la sangre de Cristo y todos podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, este mensaje debe empezar, debe llegar a todas las naciones, dice aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Debe predicarse el Evangelio a todas las naciones, lo que significa que el Evangelio es internacional. Debe llegar a todos los pueblos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy yo me he puesto una gorra, aunque estoy en casa, pero la gorra es para expresar de que el Evangelio debe ser llevado. La gente muchas veces lo invitamos a la iglesia, pero el Evangelio debe llegar a las personas. Debe llegar y usted tiene la libertad de elegir. Aleluya. La recomendación es que busque a Jesús, que acepte a Jesucristo.
Alabados el Señor. Este evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. Y dice que después que se termine esta misión, entonces vendrá el fin. Yo no puedo acomodar nada de lo que la Escritura dice. Tengo, al contrario, está de parte de la verdad y traer claridad. Pero sí quiero que sepa que Dios lo ama, nos ama a todos, y por eso entregó a Jesús. Dice que es una manera inexplicable. Es tan grande el amor de Dios que Él entregó a su Hijo. Pero el Hijo vino voluntariamente a entregarse por nosotros. Y como el Hijo y el Padre son uno, es como si Dios mismo se hubiese entregado en la cruz. No como, es que Dios mismo se entregó por todos nosotros. Alabados al Señor. Su amor es tan grande que Él nos lleva a la cruz. Ahora está en nosotros si recibimos o rechazamos ese amor de Dios, esa grandeza de Dios. Yo lo invito a que lo acepte, que lo reciba y que reciba el perdón de todos sus pecados, no importa cuán grandes sean, no importa la multitud de pecados que usted haya hecho. Dios es mucho más grande y el sacrificio de Jesús es mucho más grande y pesa más en la eternidad que lo que sea que usted haya hecho. Ahora está de usted si quiere recibir ese amor, si quiere reconciliarse con Dios. Lo único que impide eso es su decisión. Alabados al Señor. Lo único que lo impide es su decisión, es mi decisión. Nosotros, Dios nos llama, pero aún así necesitamos decir amén. Entonces yo le invito a que diga amén, que diga sí y amén en este día. Ojalá que sea su decisión, y si no lo es, seguimos orando, seguimos siendo amigos, y que Dios le siga bendiciendo como quiera. El sol de Dios sale para todos. Que la gracia de Cristo sea contigo, tengas una vida feliz y dichosa. Pero recuerda que de qué no vale ganar el mundo entero si nuestra alma al final se pierde. Así que yo te invito a aceptar a Jesús. Pero si, gloria al Señor, tu decisión no es esa, le pedimos a Dios que te bendiga, que te prospere, que te ayude, que te vaya bien en todo y que te muestre su amor para que un día vengas a Él enamorado de Jesucristo, atraídos por los lazos de amor que Él nos da a todos nosotros. Así que el Señor te bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día, en esta hora, no importa, bueno, si me estás viendo de día, de noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Señor te bendiga, te guarde y te prospere. Gracias por escucharnos, por escucharme. Oír la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Así que, gloria a Dios, que la gracia sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén.